Bienvenidos a una de las ciudades más limpias y más tranquilas de Cuba. Con lo que les voy a mostrar en este video no quiero que se asusten más de lo que deberían. Antes de finalizar nuestro recorrido les diré qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad y por qué se ve así. Esta es una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas del país y por ende más turísticas. Pero todas esas personas que para mantener a sus familias dependen de ese turismo, hoy tienen un nivel de ingresos muy bajo. El turismo que viene es muy poco y mayormente viene en grupos ya con todo reservado. Las cafeterías siguen siendo un negocio popular a pesar de las dificultades para conseguir mano de obra. La ciudad ha dado algunos cambios que les voy a comentar durante este recorrido. Hoy vamos a caminar por una de las calles que históricamente ha sido de las más transitadas de esta ciudad. El Boulevard, una calle que en mayor parte está llena de negocios estatales. Tiendas en MLC, como en todo el país, cafeterías y otros lugares donde se pueden encontrar algunas cosas en moneda nacional. Estamos cruzando el Prado y ya se habrán dado cuenta que se encuentra vacío. Esto es algo que asombró a todos los que vieron el video anterior de Cienfuegos, que la ciudad está prácticamente vacía, no se ve casi nadie en la calle. Hay un ligero incremento en la variedad de productos que se están vendiendo, y esto tiene una razón. Las famosas MIPYMES, que se han vuelto tan populares en Cuba. Una alternativa a este tipo de negocios particulares, pero que según se comenta entre la población, ese tipo de negocios de pequeñas empresas no son para todo el mundo, son para personas escogidas. Pero las cosas no son color de rosa. Una caja de pollo de 40 libras llega a costar 10.000 pesos cubanos, el equivalente a 51 dólares estadounidenses. Casi 5 veces el salario mínimo mensual en Cuba y más de 6 veces y media lo que gana un jubilado. Otro negocio que ha crecido mucho son las tiendas virtuales donde venden comida. Estas últimas están claramente diseñadas para que sea el exilio cubano quien compre ahí y así mantenga a sus familiares que están en Cuba. Precios tan absurdos como una caja de pollo de 33 libras, una bolsa de leche y 6 pomos de aceite vegetal a 154 dólares. Déjenme saber en los comentarios cuánto cuesta una compra así en sus países. Lo que más está entrando y lo que más se ve en esa variedad de productos, lejos de ser comida que alimenta de verdad, son chucherías y cerveza, mucha cerveza, que es lo que más toma el cubano. En la calle se puede encontrar entre 120 y 140 pesos, poco menos de $1. En los bares está un poco más cara, a partir de 200 pesos, y bares es lo que más se está haciendo en Cienfuegos ahora mismo. Una buena parte de esto de cubanos exiliados que se van al capitalismo a generar ingresos, a hacer dinero y después vienen a Cuba a invertir y a crear negocios. Negocios que son la competencia directa de los del Estado. Claramente en estos últimos los precios son más baratos, pero tienen más problemas de abastecimiento. Lo mismo que las tiendas en MLC, que comenzaron muy bien y han terminado muy mal. La gente prefiere seguir comprando las cosas que los particulares traen de afuera. En primera, porque en la mayoría de las ocasiones son más baratas. Y segunda, por la calidad. Esos son los precios del calzado en las tiendas estatales. Productos que en muchas ocasiones pasan demasiado tiempo en el almacén. Son varias las razones por las que el cubano prefiere comprar en una feria antes que comprar en estas tiendas, y no es solamente por los precios, sino también por los diseños. Restaurantes vacíos. En la esquina tenemos varios cajeros automáticos. En toda Cuba se está viviendo un problema con el efectivo.
Además de la poca disponibilidad, no todos los cajeros automáticos funcionan, por eso siempre hay colas. Es en La Habana donde con mayor claridad se puede apreciar este problema. A los que no conocen Cuba, a los que nunca han estado en Cienfuegos, puede que les parezca raro esto que les voy a decir, pero estamos caminando por una de las calles más populares de esta ciudad. La calle más transitada de Cienfuegos, y miren cómo está. La primera vez que estuve aquí hace unos 6 meses atrás, me pareció una ciudad maravillosa. Ya en aquella ocasión me pareció una ciudad que había perdido parte de su alegría. Se podía ver, al igual que hoy, algunos que otros turistas, los cubanos frecuentando comercios privados para conseguir los mejores precios, o también las tiendas del Estado para conseguir los productos que necesitan para sí mismos o para las casas. Todos estos productos en dólares. Ese es el poco movimiento que se ve hoy durante el día en Cienfuegos. Siendo una de las 2 calles donde se encuentran la mayoría de los comercios, hasta aquí vienen muchas personas que viven en barrios más alejados del centro. Otro lugar que antes tenía bastante movimiento es el Parque Central. Hace un tiempo atrás este lugar siempre estaba lleno de muchachos, de parejas sentadas en los bancos. Alrededor de este parque se encuentran museos y sitios turísticos. Ya han podido ver cómo se encuentran los lugares más céntricos de la ciudad, vacíos. Un anciano que aún trabaja para poder sobrevivir, una joven modelando, quizás para Instagram, más turistas que cubanos y los cubanos cansados. Pero ¿qué pasa en esta ciudad? ¿Por qué se encuentra tan triste y vacía? No quiero que se asusten más de lo que deberían. Llevan 2 videos viendo Cienfuegos en estas condiciones. Hoy es un día feriado, pero esa no es la razón. La razón es el éxodo que se está viviendo en Cuba. La juventud, que es quien más sale a la calle, se está yendo del país. Cuba se está llenando de ancianos. Solo se quedan los que no tienen el dinero para irse y los niños. Esta situación está ocurriendo en mayor o menor grado en todas las provincias del país. Bueno, les cuento que el sol está picante. Llevo caminando todo Boulevard y todo Prado y una cosa de la que me he dado cuenta es que parece que hay déficit de frutas. No hay jugo en ningún lado. Todo lo que me encuentro es refresco de lata. Incluso en las pizzerías, que normalmente suele haber jugo. Prácticamente se ven más turistas caminando por las calles de Cienfuegos que los mismos cienfuegueros que hay. Vamos a dejar atrás Prado, vamos a dejar atrás a Benny Moré, que está por allá. Y les propongo en el próximo video explorar toda esa zona emergente que ya anteriormente había mucho cuentapropismo ahí. Era el lugar donde todo el mundo iba a establecer sus negocios privados de venta de ropa, de ventas de aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ahora tiene más auge por lo que les dije hace un minuto. Si este video te pareció interesante, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y más aún si son de Cienfuegos, vivan o se hayan ido de Cuba. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así apoyes el canal y nuestra familia continúe creciendo. Recuerda que dentro de aproximadamente, paso por al lado de una cafetería y estoy buscando jugo, pero no hay. Recuerda que dentro de aproximadamente unos 3 días vamos con un video nuevo desde aquí, desde Cienfuegos.